Hola compañeritos y tutor, muy buenas tardes. Mi nombre es Ronald Steven Méndez García. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En estos momentos me encuentro en el programa de formación de Ingeniería Industrial y estoy cursando una de las materias llamada Física Electrónica. Voy a dar una breve explicación de la tarea número 2 de unos conceptos básicos referente a ella. Aquí les muestro mi documento de identidad, como ustedes lo pueden ver. Y voy a dar paso a la explicación de la unidad 2 de la tarea, ¿vale? En estos momentos hablaremos de los conceptos fundamentales del periodo de frecuencia, fase y amplitud de una señal, corriente alterna, y valor medio y eficaz o RMS, zona Zenur de un diodo, corriente de fuga. ¿Qué es el periodo de frecuencia y la fase de amplitud de una señal AC? O sea, son aquellas en las que un pequeño intervalo de señal, denominado periodo, se va repitiendo a lo largo del tiempo. Los estudios de las señales alternas siempre se hacen para ondas senoidales. La frecuencia se define como un número de veces veces por segundo que se repite al intervalo mínimo de la señal o periodo. O sea, eso es como la frecuencia de la radio. Tiene el valor de pico o valor máximo, es la máxima amplitud que puede adquirir una señal, o sea, el pico de una frecuencia, lo más alto como lo muestra aquí en la pequeña imagen. El periodo de la señal, que también se denomina como un ciclo, en el intervalo que la señal que se va a repetir a lo largo de un tiempo se mide en segundos, o sea, es el tiempo que tarda la señal para llegar o frecuentarse en medio de la cabina de un radio, que eso emite señales y eso se genera como ondas, unas pequeñas ondas que suben y bajan, que son las que dan la amplitud para así mismo dar el valor del pico máximo o del pico mínimo, para así dar una señal que se pueda leer e interpretar. Hablamos del valor medio eficaz o RMSM. Por lo menos la RCM es la técnica que se emplea para conocer la medida aproximada de una potencia de un amplificador y el valor del voltaje o corriente alterna que se produce el mismo efecto de disipación de calor de su equivalente de voltaje o corriente en corriente continua sobre una misma resistencia. Aquí como lo muestra en la gráfica, que es como corriente continua sobre la misma resistencia, o sea, esto lo que muestra sus valores de su corriente continua sobre la misma resistencia. Acá podemos ver cada señal de frecuencia, su función de periodo y su valor medio, el eficaz. Zona Zen de un diodo. Es un tipo de diodo que ha sido optimizado para operar en la región de ruptura. Estos diodos no son como los diodos rectificadores, los cuales se diseñan para operar lejos de esta región. Uno de los usos más importantes de los diodos es como referencian del voltaje o reguladores de voltaje en aplicaciones de baja corriente. El diodo Zener se conecta en paralelo con la carga de la fuente de alimentación, donde el voltaje Zener permanece constante a pesar de las variaciones de corriente en la carga, o sea, efecto avalancha. La polarización inversa, polarización directa y zona de ruptura, que es donde se parte el efecto avalancha
Y asimismo es donde el menos N permanece constante a pesar de sus variaciones de la corriente de la carga. La corriente de fuga inversa se debe a los portadores minoritarios de corriente en ambas partes. O sea, como es el periodo de minoritarios de corriente en ambas partes del diodo semiconductor. Los huecos son los portadores minoritarios del lado N, mientras que los electrones libres son los portadores minoritarios en el lado P. O sea que los portadores minoritarios de la corriente existen como resultado, o sea, de la energía térmica, la cual produce algunos pares de electrohuecos debido a la temperatura determinada en el número de pares electrohuecos generados. O sea que la corriente de la fuga también es afectada por la temperatura. O sea que cada vez que se resulta una fuga, la corriente resulta ser afectada. Y por ende, por lo que cualquier incremento de la temperatura del diodo también incrementa esta corriente. O sea que cada vez que se afecta podría aumentar esa corriente. ¿Qué diferencia hay entre un semiconductor tipo P y un tipo N? O sea, el semiconductor tipo N aumenta la continuidad de un semiconductor mediante el aumento del número de electrones disponibles. Materiales tipo P. Aumenta la conductividad al aumentar el número de orificios presentes. O sea que entre más orificios, más aumenta. Un semiconductor N se obtiene añadiendo un pequeño número de átomos pentavalentes con 5 electrones en su última capa. O sea que un semiconductor intrínseco. Estos átomos pueden ser de tipo P. O sea que P prácticamente es el que la alimenta al N. Y de los 5 electrones, 4 realizan enlaces covalentes en los átomos del semiconductor intrínseco y el otro será libre. O sea que la diferencia es que el semiconductor de P es prácticamente el que alimenta al semiconductor tipo N. Y esos son fabricados por la misma. O sea que el tipo P es que le alimenta al N. Y así se generan átomos para que el tipo N pueda funcionar. Muchas gracias, espero les haya gustado esta explicación. Que tengan una excelente tarde.